Le dije a Dios, mira, si yo sé que esto es nada, pero es todo lo que tengo, pero hay algo más que te puedo dar y soy yo. Servir a Dios se puede servir de muchas maneras, en muchos contextos. Yo voy a esforzarme en vivir la mejor vida que puedo vivir para traer gloria a mi Señor. Y digo, o sea, yo lo entendí de joven y siempre busqué prepararme, tener una vida íntegra primero por amor a mi Señor, ¿no? Y luego, porque siempre entendí que eso es lo que no le iba a dar pie a nadie para que digan, no, tú eres muy joven para esto. Hola, soy Nicolás Pavlov y estoy en Relevant con Kevin Tamay. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Relevant con Kevin Tamay. Yo soy Kevin Tamay, por si no lo sabían, ahí en el nombre lo he dejado. No es que tenga un complejo de inferioridad, ¿verdad? Pero era importante y rimaba un poquito ahí el nombre con el nombre del programa también. Así que, nada, yo gustoso de poder estar con ustedes en un capítulo más el día de hoy, porque creo que el tema es importantísimo. Siempre tengo la oportunidad de hablar con muchos jóvenes y algo muy particular que encontraba con ellos era este problema de sentirse menos al momento de querer iniciar, emprender o querer hacer algo, ya sea en su ministerio, en la vida, en la universidad, en el trabajo. Entonces era importante poder tocar este tema y el invitado que tengo el día de hoy creo que es un representante de ellos porque es alguien que es joven, ¿no? Incluso más joven que yo, increíblemente, me acabo de enterar. Pero genial, yo creo que con él vamos a poder aprender un poquito más, vamos a sentirnos inspirados y retados también con su testimonio. Él es Nicolás Pavlov, él es búlgaro, criado en España, es esposo de Fe Aguayo, es pastor en la iglesia La Casa del Padre aquí en Lima, Perú. Él es graduado en turismo por la Universidad de Alicante en España, es dueño y administrador de la cafetería de especialidad Botón Lila. Es amante del arte, la ciencia ficción y las interacciones humanas. Él sueña, vive por ver una generación apasionada por Jesús. También es un jugador de básquetbol, así que compartimos una afición por ahí. Nada, Nicolás, bienvenido aquí a Relevant con Kevin Tamay. Hola Kevin, gracias por la invitación. Estoy feliz de poder estar aquí contigo, de compartir este espacio y bueno, no sé si tengo que sentirme viejo. Al contrario. Por haber descubierto que soy más joven que tú. Sí, bueno, ya, son cosas que pasan. Son cosas, pero igual, somos jóvenes aún. Somos jóvenes aún. Nada, me encantaría poder iniciar contigo primero. ¿Cómo es que comienza este llamado al ministerio en tu vida? Porque eres joven. Eres joven y muchas veces, al menos yo vengo de la época de la iglesia cristiana de los 90, donde las personalidades más grandes o las más conocidas eran aquellos que bordeaban los 45 para arriba, ¿no? Eran estos pastores, ¿no? que lideraban el movimiento en esa época. Hoy en día la cosa ha variado. Vemos mucha juventud en el ministerio. ¿Cómo es que así nace este llamado en tu vida para poder comenzar, valga la redundancia, tu llamado en el ministerio? Yo creo que el entorno influye mucho porque yo en la gracia de Dios, bueno, como mencionabas, yo soy búlgaro, mis padres emigran a España cuando yo tenía 7 años, por eso todos me dicen aquí, qué bien hablas español. A algunos les digo, para no contar toda la historia, digo, sí, soy un genio. Políglota. Soy un genio políglota. ¿No? No, viví toda mi vida prácticamente ahí. Soy búlgaro, en casa mantenemos la cultura, el idioma, hablo perfectamente mi idioma, tengo relación con mi familia allá constantemente, tengo amigos. Pero más allá de eso, nosotros nos mudamos cuando yo era muy chico a España y en la iglesia en la que congregué, como digo, en la gracia de Dios, porque a día de hoy sé que no todas las iglesias son así, invertían mucho en los jóvenes, en prepararlos y en proveer espacios para que puedan tener un encuentro con Dios. Okay. Entonces, todos los veranos hacían una escuela de adolescentes o incluso, no recuerdo si incluso preadolescentes,
Pero claro, eran las vacaciones de verano, entonces la iglesia organizaba como una escuela bíblica para adolescentes Ajá. y veíamos diferentes asignaturas, materias, temas. Una de ellas era, me acuerdo, la historia de la iglesia, pero muy centrado en los avivamientos que había habido a lo largo de la historia de la iglesia. Wow. Y cuando yo empecé a aprender, siempre desde chico he sido una persona que le encanta aprender, que le encanta profundizar en ciertos temas. Siempre he sido muy curioso, muy autodidacta, independiente para aprender, etc. Y me metí de fondo en eso y fue tan inspirador que yo dije, wow, yo quiero experimentar el poder de Dios de esa manera. Yo quiero conocer al Dios que esos avivadores conocieron en algún momento y que Dios usó para que pues para que muchos otros conozcan a Sí. Jesús y vengan a Él, ¿no? Entonces, esa fue la inspiración y yo le dije a Dios, digo, yo quiero eso. O sea, ¿Qué edad tenías en ese momento? tenía 12 años. 12 años. 12 años. Genial. Y la historia es muy curiosa, la voy a hacer lo más corta posible, pero en aquel entonces un pastor de Colombia conectó a los que eran mis pastores en España con unos pastores misioneros de acá de Lima, Perú, que son, puedo decir nombres, Sí, ¿no? sí, claro. Que son los pastores Cardoso, que tienen su iglesia en San Juan del Lurigancho. Ellos llevan toda la vida aquí siendo misioneros. Dios los envió de Brasil acá. Y ellos querían construir un hogar de refugio para niñas maltratadas, ¿no? y violentadas, abusadas. Y bueno, y se ve que se lo compartieron mis pastores se vieron identificados con esa causa, entonces como iglesia empezamos a recaudar fondos para enviar acá y poder construir ese hogar. Bueno, es muy cultural, pero en Bulgaria, por lo general, por lo menos que yo sepa, o en casa no se ha vivido, pero no es que te daban tu mesada o los papás o te daban tu propina para que tengas a lo largo de la semana. Pues necesitas, pides, te dan, pero no era algo que te dicen, mira, esto es para tu semana, tú lo administras como quieras. Bueno, en fin, a mí me quedaban 20 euros que me habían dado por un cumpleaños no sé cuántos meses atrás y era lo único que tenía. Entonces yo fui a dar una ofrenda y la ofrenda eran pues todo lo que tenía y di los 20 euros. Pero yo sabía que era tan poco, tan poco, tenía 13 años al año siguiente, que le dije a Dios, mira, si yo sé que esto es nada, pero es todo lo que tengo, pero hay algo más que te puedo dar y soy yo. O sea, son mis fuerzas, no sé, mis habilidades, que en aquel momento... hablando de autoestima y hablando de desarrollo personal, etcétera, pues es prácticamente nulo. Eres un adolescente, Claro. estás recién descubriendo, ¿no? Y le dije, pero si de pronto consideras que yo en algún momento puedo serte útil y lo que yo pueda dar te sirve, pues aquí estoy, dispuesto. Y fue loquísimo porque yo en ese momento sentí que Dios me dijo, lo haré. ¡Ja! Y yo me quedé como, ok, entonces algún día voy a ser misionero en Latinoamérica. Y siempre quedó esa convicción en mí. Y bueno, entre que me vi apasionado por las historias de los grandes avivamientos y que le mostré disposición a Dios para servirle, sea donde sea, siempre hubo en mí esa inquietud por servir a Dios, esa convicción de que un día lo haría, así que me preparé y así nació. Genial, genial. Y es curioso porque muchas veces las experiencias que podemos tener con Dios, sobre todo las reales, ¿no? No las, yo suelo decir las forzadas, aquellas que te invitó alguien a la iglesia y prácticamente te arrastraron a que pases al llamado, ¿verdad? Sí. Pero estas experiencias muy reales, muy íntimas que uno llega a tener con el Señor, pasan muchas veces de muy chiquitos, de muy pequeños, ¿verdad? Yo recuerdo particularmente que mi primer encuentro con el Señor se dio que a los 7, 8 años, solo en una habitación, en época de Semana Santa. Acá se suele proyectar en los canales de televisión las típicas películas, ¿verdad? Las Claro. de Jesús, ¿no? Entre Ben-Hur y todo lo demás. Así es.
Pero sobre todo en las películas de Jesús, al final de la película hay un llamado que se hace. No sé si recordarán, ustedes recordarán, si es que han llegado hasta el final de la película, hay un llamado que hace, que está en la película. O sea, invita a las personas a aceptar a Jesús. Entonces me veo yo a los 7, 8 años, solo en mi casa, viendo la película, que de por sí ya era extraño que un niño le interesara ver una película de Jesús de principio a fin. A mí me llamaba la atención y es donde yo hago la oración de entrega, estando solo a esa edad. Entonces, claro, luego no es que yo fui automáticamente a la iglesia al día siguiente porque no tenía en mi entorno a alguien que me llevara a la iglesia. Pasaron muchos años en que yo vuelvo a reencontrarme con el Señor. Pero es curioso cómo estas experiencias personales que uno puede tener nacen desde pequeño, ¿no? Nacen Sí. desde muy niño. No por nada el Señor le gustaba andar con los niños, con los Cierto. pequeños, Sí. ¿no? Entonces, creo que es un buen punto de partida. Tanto tu experiencia como la mía, de saber de que Jesús está interesado en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes. No tienes que tener toda la trayectoria, toda la experiencia del mundo para recién encontrarte con Él o entender de que Dios puede comenzar a usarte. Dios lo puede hacer contigo, lo hizo conmigo y lo puede hacer contigo. Así que es un buen punto de partida, Nicolás. Buenísimo. ¿Recuerdas el momento donde ya entendiste o te diste cuenta que al menos tu voz o lo que tú podías expresar, ya sea en lo ministerial, comenzó a jalar el oído ya de las personas? Porque se habla mucho que dentro del liderazgo, la única manera que te consideres un líder es porque tienes seguidores, ¿no? Porque tienes personas a las cuales prestan sus oídos para escuchar lo que tú tienes que decir. ¿Encuentras este momento donde hubo esta línea que dividió entre dejar de ser un discípulo y a pasar a ser un líder? ¿Recuerdas ese momento? Sí, sí recuerdo ese momento y lo curioso es que no se dio en la iglesia, Wow. se dio en mi casa. ¿Cómo? Yo tengo un hermano menor, somos solamente 2 hermanos y mi hermano menor es 8 años menor que yo. Wow. Entonces, cuando él era chico, yo obviamente estaba, pues imagínate, cuando era adolescente tenía mis 14 años, él era chiquito y como yo era el único hermano que tenía, y era intenso mi hermano, siempre quería meterse cuando yo estaba con mis amigos, siempre quería jugar a los juegos. Entonces nos llevábamos muy mal porque estábamos en etapas de vida totalmente diferentes, ¿no? Y yo no quería saber nada de mi hermano. No es que en momentos así, ¿no? Pero empezamos a tener muchas cosas en común cuando él también creció un poco más, ¿no? Cuando él también empezó a entrar a la adolescencia. Y ahí nuestra relación se fortaleció muchísimo. Y esa diferencia de edad ayudó para que él también me pudiera ver con cierta referencia, ¿no? Okay. Entonces, fue lindo porque yo pude ser de ayuda para él. Y fue en ese contexto donde, como tú dices, ahí me di cuenta de que, mi liderazgo tiene cierto fruto, tiene cierto resultado, ¿no? Porque de venir, y obviamente en la familiaridad que hay con los hermanos, mucho menos, pero de ver de que mi hermano pequeño, con el que por años nos habíamos estado llevando mal, que recién estamos empezando a tener una mejor dinámica, a fortalecer nuestra relación, está recibiendo lo que yo le aconsejo, lo que yo le comento, o se inspira de las decisiones que yo tomo, etcétera, etcétera, fue algo que me llamó la atención. Y dije, ok, entonces si le sirve a él, pues de pronto le puede servir a otros también. Ajá. Y no porque yo estuviese haciendo algo fuera de lo común. Yo quería seguir a Jesús, estaba siguiendo a Jesús, estaba involucrado en mi iglesia, sirviendo en la iglesia, estudiando, yendo al seminario, solamente haciendo lo que yo considero, y lo considero hasta el día de hoy. Yo no me considero más especial que nadie. Yo creo que no hice nada que cualquier discípulo de Jesús no debería hacer, o sea, que es conocer al maestro. O sea, yo me enfoqué a conocer al maestro
y el resultado de haberme aventurado a meterme en Claro. ese proceso de conocerlo, pues entiendo que dio ciertos resultados que ni siquiera termino de ser consciente de qué son, pero se ve que eran de interés para otros. Sí. Así que le dije, ok, Señor, bueno, si sigo en lo mismo, yo no he cambiado de opinión, le decía, al igual que te dije en los 13, si previo a esa figura o previo a que tú me mandes en algún lugar puedo hacer algo por otros, pues aquí estoy, ¿no? Así que justo cuando yo empecé a tener esa carga, un tiempo después, justo en esa línea de tiempo, mis pastores me citaron y me preguntaron, bueno, queremos tener esta reunión contigo porque queremos proponerte que puedas servir en el ministerio de jóvenes y puedas trabajar con ellos, al igual que todo un otro equipo de líderes, pero me querían involucrar. Y para mí fue una respuesta porque era justamente una carga que había empezado a tener y entendí, yo no busqué, yo no me propuse, Claro. solamente ellos vieron algo y me dieron la oportunidad y desde entonces no he parado. Así que Genial, Sí. genial, qué chévere. Qué chévere que esta experiencia haya nacido en casa, ¿no? Porque habla mucho de este testimonio que uno debe tener primero en el hogar, ¿no? Hay muchas veces este fanatismo por el show nos hace querer tener relevancia muchas veces en cámaras, en redes sociales, ¿verdad? Sí. Afuera, con extraños, y nos olvidamos muchas veces de que la primera célula, el primer lugar donde Dios nos llama a tener estos cambios es en la casa, es en el hogar, ¿no? Son Sí. con los nuestros, ¿no? Sí. Así que qué genial que haya podido iniciar tu vida relevante ahí en casa. Así que, nada, fue muy chévere. En este caminar, sobre todo cuando uno es joven, nos encontramos con muchas dificultades, con muchas luchas en las cuales tenemos que lidiar como jóvenes. Más aún en esta época, digámoslo así, ¿no? Con redes sociales, el avance muchas veces del señalamiento de las personas es brutal, es brutal. ¿En qué momento sentiste que en este caminar con Dios o en el ministerio o en el momento de querer hacer cosas para Dios, tuviste una traba o tuviste un impedimento que dijo, oye, tú estás muy pequeño, eres muy joven, no lo hagas, o por favor, siéntate a un costado, estamos acá hablando entre adultos, me ha pasado muchas veces. ¿Tuviste alguna experiencia donde tuviste que lidiar con el rechazo por ser joven? Sí. Mira, y perdón, no sé si voy a malograr la entrevista. No, por favor, por favor. Espero que no, porque definitivamente ya habíamos conversado de lo que íbamos a conversar. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. ¿Por qué? Porque me encanta el versículo con el que has empezado y era citando justamente lo que Pablo le decía a Timoteo y le decía que nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Pero ese versículo sigue. Le dice, más bien esfuérzate tú en ser profundo en la palabra, en tener un testimonio intachable, en ser un ejemplo de conducta, un ejemplo de fe, y le dice, en otras palabras, o sea, más allá de los temores, las preocupaciones de que Timoteo pudiera estar teniendo, eran aptitudes que ya tenía, porque definitivamente era discípulo de Pablo y Pablo lo había capacitado, lo había formado para la obra del ministerio, y le dice, no te preocupes, o sea, tú ya cumples con esto, más bien no te olvides de que esto es lo que va a hacer, es lo que te va a respaldar, es lo que no va a dar pie de que esos mayores digan de que tú no sirves, de que tú no estás capacitado y de que tú no tienes autoridad. Tú la tienes, solo mantente haciendo lo que ya has ido haciendo y sigue profundizando en ser un ejemplo en la palabra, en ser un ejemplo de conducta, en vivir una vida íntegra, ¿no? Entonces, yo siempre procuré eso.
Genial. ¿no? O sea, he cometido muchos errores, definitivamente. O sea, no quiero que suene como que me las doy perfecto, sino para nada, en absoluto. Solamente entendí la responsabilidad y entendí de que si yo iba a dedicar mi vida al ministerio, como Dios había puesto esa carga en mí y yo tenía total disposición para que Dios haga eso en algún momento, o sea, yo no busqué forzarlo, yo no busqué autopromocionarme, yo no busqué tocar puertas. Yo dije, Señor, o sea, y también mencionabas algo importante y hoy las redes sociales han hecho mucho daño porque medimos el ministerio o el éxito ministerial por el número de seguidores que puedas tener en redes sociales. Y en redes sociales cualquiera puede tener seguidores. O sea, basta con que contrates una empresa de marketing o alguien que te genere el contenido y cumplas una serie de formatos para el que el algoritmo te agarre y ya está. Eso no determina nada, ¿no? Entonces yo nunca busqué eso, solamente dije, ok, o sea, servir a Dios se puede servir de muchas maneras, en muchos contextos. Yo voy a esforzarme en vivir la mejor vida que puedo vivir para traer gloria a mi Señor, ¿no? Entonces siempre traté de ser bueno en mis estudios, siempre traté de ser bueno en mi trabajo, siempre traté de ser bueno en las diferentes áreas donde me pusieran a servir en la iglesia, porque entendí de que todo trae gloria a Dios. O sea, no solamente lo que hacemos directamente para Dios, entiéndase eso como una labor dentro de la iglesia o relacionado con la iglesia. O sea, los reformadores decían, nosotros vivimos de cara a Dios, coram Deo. Decían, o sea, nosotros estamos viviendo en la presencia de Dios por cuanto somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hago es tan santo como la prédica y el mensaje que yo di el domingo y donde no sé cuántas personas decidieron entregar su vida a Cristo. O sea, el trabajo que estoy haciendo entre semana es tan espiritual como lo que yo estoy haciendo el domingo en el púlpito. Cómo estoy tratando a mi esposa es tan espiritual como lo que yo estoy haciendo el domingo en el púlpito. O sea, es importantísimo entender eso y digo, o sea, yo lo entendí de joven y siempre busqué prepararme, tener una vida íntegra primero por amor a mi Señor, ¿no? Y luego, porque siempre entendí que eso es lo que no le iba a dar pie a nadie para que digan, no, tú eres muy joven para esto. Oye, mira, qué genial es eso, primero porque quitamos un poquito, de repente, este victimismo, ¿no? También desde el otro lado, de los jóvenes, ¿no? No, nadie me quiere porque me ven como joven, y no. O sea, yo creo que hay una frase que la comentábamos en un programa anterior con el pastor Pepe Selem, la cual yo le decía que, dándole un mensaje a los jóvenes, le decía, sean tan buenos que sea inevitable que los ignoren. Así es. ¿No? Y eso habla sobre preparación, habla sobre disciplina, ¿no? Que es algo que hace tanta falta, sobre todo desde el lado latinoamericano, la disciplina, ¿no? Porque todos comenzamos cosas, ¿eh? Todos iniciamos el día lunes en el gimnasio. El emprendimiento. El emprendimiento y no llegamos al viernes, ¿no? Sí. Se va muriendo en el camino, en el proceso. Y eso es disciplina. La preparación previa a poder postular a algún tipo de puesto, ya sea en lo ministerial, en lo laboral, etcétera. O sea, también lo comentábamos con el pastor Pepe en el programa anterior, ¿no? Yo le decía que muchas veces, si tú estás en un lugar en el cual tú no te preparaste para estar en este lugar, es contado como corrupción también. Wow. ¿No? Sí, entonces, poderoso eso. Qué interesante y qué importante es entender que debemos y estamos en la obligación de prepararnos, de esforzarnos, de ser disciplinados. Vivimos en un mundo tan globalizado en que ya no hay excusas para no estarse capacitando constantemente. O sea, si yo quiero ser un diseñador gráfico y no cuento con los recursos para un instituto, en YouTube hay 1000 tutoriales 20.000 cursos, del paso a paso de cómo aprender todas las herramientas. Entonces, no hay excusas. No hay excusas para prepararte y decir, ok, soy joven, pero soy un joven preparado. Sí, el doctor Cole fue un gran ministro de un ministerio de
de hombres. Él fue el mentor de mi suegro, el pastor Guillermo Aguayo. Él tiene una frase muy poderosa. Él dice, no pidas por oportunidades, pide para estar listo cuando las oportunidades lleguen. Porque la palabra de Dios dice de que tiempo y lugar acontecen a todos. Así es. Oportunidades vas a tener. El tema es, ¿vas a estar lo suficientemente preparado para cuando esa oportunidad llegue? Porque esa es la cuestión, ¿no? Sí. Yo agregaría a eso una frase de mi pastor también, para poner también el cherry de mi pastor. Él dice, ¿no? Que también hace un baluarte para mi vida. Él dice, cuando las oportunidades se presentan, ya es demasiado tarde para prepararse. Ya. Él dice bueno. eso, porque justamente, o sea, nosotros tenemos que vivir en una constante capacitación, en una constante preparación, para que cuando la oportunidad se presente, estar listos. 100%. Estar listos. Así que, genial, qué genial. Así que, chicos, es una jalada de orejas, sí, pero también es un reto para todos, para mí, para Nico, que también está aquí, en seguir preparándonos, en seguir en constante capacitación, actualización, para justamente cuando las oportunidades llegan a presentarse, decir, ok, soy joven, pero mira, tengo toda esta preparación y nadie tiene por qué tener en poco mi juventud. Así es. Genial. Yo terminaría con este programa, pero creo que hay Chao. muchas más preguntas. Genial. ¿Hay algún tipo de valor que tú podrías agregarle a esto de ser joven? Porque siempre se habla mucho de la persona mayor, la persona adulta, por la experiencia, ¿no? Se dice, ves a una persona mayor, aprende de él, escucha de él porque tiene experiencia. Se suele decir eso. Sí. De un joven, ¿qué valor se le podría agregar al hecho de encontrar a alguien joven? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que no debería haber divisiones entre generaciones. Okay. O sea, yo creo que la iglesia como propuesta de Dios, como diseño de Dios, es justamente para que el más anciano pueda colaborar con el más joven. Okay. ¿No? Porque Dios pudo haberse revelado de cualquier manera a la humanidad, pero Él quiere revelarse en nuestras vidas como Padre, como Padre Celestial. Y Él nos llama hijos suyos. Es decir, que ahora hemos sido adoptados en la familia de Dios. Así es. Por tanto, su iglesia es una familia. Y el deseo de Dios para con la iglesia es que haya una dinámica familiar. Y tú te sientas en tu casa en la cena de Navidad y está tu abuelito, está tu abuelita, está tu tío, está tu tía, está tu primo, está tu sobrino, tu hermano, tu mamá, tu papá, y todos interactuando y hablando entre ellos y oye, pásamelo no sé qué, pásamelo no sé cuánto, Kevin, tráete vasos de la cocina, ¿no? Y esa dinámica es tan natural que no hay, ay, no traigas los vasos porque tú eres muy chiquito. Bueno, te lo pueden pedir por el miedo a que se rompan y tú te hagas daño, ¿no? Pero te van a asignar una función que se considere que es acorde a tus capacidades en ese momento, ¿no? Y una función muy natural. Pero la propuesta de Dios es esa, es que no haya separación entre más mayores y más jóvenes, ¿no? Yo lo veo así. Entonces, ¿qué puede aportar un joven? Justamente de lo que carece el más mayor, que en este caso sería vitalidad, sería energía, una visión de la realidad nueva. Un error que considero que cometen mucho los jóvenes, sobre todo cuando se les da, llegando al tema de iglesia, si quieres, si podemos llevarlo a ese escenario, que también es aplicable para la política, es aplicable para diferentes dinámicas y situaciones, pero cuando el joven llega al poder, si lo queremos llamar así, o se le da un lugar de autoridad, de liderazgo, el peor error que puede cometer es buscar anular todo lo que la persona mayor que lo precedió hizo. O sea, es deshonrar el recorrido de la persona anterior, Sí. ¿no?
Más bien, la palabra de Dios nos dice de que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Entonces, si entendemos de que nuestras vidas van siempre en aumento como la luz de la aurora y Dios quiere manifestarse con una mayor gloria paulatinamente a través de las generaciones, para que eso se dé, yo tengo que respetar lo que hicieron los que estuvieron antes que yo. Yo no estoy para llegar y sacar todo lo que mis pastores hicieron o lo que las personas que sirvieron al Señor antes de mí. No, yo tengo que honrar eso y tengo que ver, ok, ahora, ¿qué más puedo añadir a esto? ¿No? Para seguir construyendo, porque ni siquiera es mío, ni siquiera es de Él, es del Señor, es la obra de Dios, es su reino, nosotros somos meros administradores, ¿no? Entonces, mi pastor, y añadiendo esto, discúlpame, tiene una frase también sobre eso. Pastores, para las frases es espectacular. Sí. Él dice, la generación que bebe del pozo no debe olvidar a la generación que cavó Así es. este pozo. 100%. Entonces, eso simplemente es para añadir a esto que tú mencionas, ¿no? De esta honra que uno debe tener justamente a este legado, a esta generación que ha venido trabajando justamente para dejarnos un mejor lugar, un mejor sitio en todos los aspectos, ¿no? No solamente de iglesia, sino también en muchos aspectos, ¿no? Los mismos padres, la honra a los padres, que cada vez se está perdiendo mucho de eso, ¿no? Así es. O incluso estas ideologías que hoy en día abundan en el mundo, que le dicen a la juventud, hey, no escuches a los papás, tú eres libre de tomar tus propias decisiones, y por lo tanto no debes ignorar todo esto tan anticuado que ellos te dicen, ¿no? Tú estás bien. Entonces es peligroso poder ignorar este consejo, esta palabra. Nosotros como iglesia hemos estado teniendo un evento ahora último de aniversario y estuve. Sí, te vi de lejitos, pero te vi. Lo disfruté. Estuvo espectacular. En un momento del evento estuvieron los padres que representaron a esta primera familia que inicia la iglesia. Y cuando tiene la oportunidad de hablar, por ejemplo, el pastor principal, pastor Peter Hornung, él menciona algo que para mí fue fulminante, porque él decía, él llama a un costado a pastor Sergio, su hijo, y él dice, con el perdón de los profetas, porque teníamos varios profetas en ese momento, los profetas pueden tener una palabra de Dios, pero no hay palabra más poderosa que la de un padre hacia un hijo. 100%. Y creo que eso es brutal. Fue espectacular en ese momento el poder. Yo sentí que la atmósfera en ese momento nos hizo ver a todos como hijos, nos regresó a ese lugar de casa, de hijo, de ver a papá, de escuchar el consejo de papá. Entonces, nuestra generación no debe olvidar eso. No debe olvidar a estas personas que estuvieron ahí antes y que prepararon un lugar. Y nosotros sí, vamos a venir de repente con innovación, ¿no? Con creatividad para poder mantener vigente el ministerio, pero es un trabajo en colaboración. Trabajemos de la mano. Sí, 100%, ¿no? Y yo creo que lo mejor que podemos traer justamente como jóvenes es honra, que es lo que Dios nos pide. Sí. Si nosotros traemos honra, si traemos ese respeto por el trabajo ya hecho, esa admiración, el darle el valor que realmente tiene, no habría brecha entre generaciones. Sí. No habría. Porque el que estuvo antes que nosotros sabe que lo que ha hecho lo está dejando en buenas manos, en manos que van a saber valorarlo, administrarlo, y aquel que está asumiendo eso, que está recibiendo ese trabajo hecho, no solamente lo va a valorar, sino que lo va a multiplicar. Porque ese es el principio de Dios, porque fidelidad no es mantenimiento, es crecimiento. ¿No? Entonces, la pregunta es esa, Señor, ¿qué hago con lo que
con lo que me están dando, con lo que estoy recibiendo y con lo que tú estás queriendo hacer. Porque no es mi ministerio, esto no es para mí, es para ti. Así es. ¿No? Así que sí, yo creo que lo mejor que podemos traer es honra. Genial, 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 qué chévere. Hay un momento siempre en la vida de todo joven que está buscando una identidad. Quiere de alguna manera identificarse con algo, ¿no? Esta onda de los influencers, por ejemplo, viene digamos, no a solucionar, pero sí a poner de manifiesto esta necesidad que hay en los jóvenes de buscar imitar a alguien, de buscar un modelo a seguir, ¿no? En tu experiencia personal, ¿cómo fue este descubrimiento de saber, ok, Nicolás tiene que ir por acá, tiene que ser así, tiene que ser de esta manera? ¿Buscaste algún referente que pueda ayudar a eso? ¿Buscaste o te equivocaste? Depende en el proceso, porque nos ha pasado muchas veces en que en esta búsqueda de buscar una identidad hemos imitado a alguien, ¿no? Nos vestíamos como él, ¿verdad? Tratábamos de hablar como él, ¿no? Pero ¿cómo fue este descubrimiento de ti al momento de encontrarte contigo y decir, ok, por acá es que la gente quiero que me conozca? Ha sido, bueno, es una muy buena pregunta y no sabría decirte si tengo una respuesta concisa al respecto, ¿no? Te soy muy honesto, porque yo lo único que he tenido muy claro en mi vida es que quiero servir al Señor. Okay. O sea, yo creo que lo santo de eso, ese es el propósito, ¿no? Yo quiero hacer lo que es santo. Ya cómo se va a manifestar eso, ya que Dios disponga, ¿no? O sea, no te sabría dar una respuesta porque, como te comentaba, siempre he estado abierto a servir al Señor. Obviamente en ese proceso, en ese deseo, en España, bueno, que es donde yo viví, o en Europa en general, como sabes, o sea, una iglesia grande puede ser una iglesia de 500 personas. Eso ya es considerado una iglesia muy grande, no es como en el contexto de Latinoamérica, que podemos ver personas de miles de personas, o que es mucho más fácil de que eso se pueda llegar a dar, en cierto sentido. Estamos hablando Perú, un 82% que se confiesa creyente, ¿no? Frente a cualquier país de Europa donde, por ejemplo, estábamos en Inglaterra, el 99% de la población inglesa nunca ha pisado una iglesia en su vida. Wow. ¿No? O sea, no estamos hablando de si son creyentes o no, estamos hablando de cuál es la relación que han tenido con la iglesia, ¿no? Entonces, son contextos muy diferentes. Entonces, una iglesia grande ya puede ser considerada de 500 personas. Bueno, en fin, el tema es que de la misma forma de que hay menos personas que son congregantes, son miembros de una iglesia local, pues obviamente el número de personas que están dispuestas para servir al Señor también es menos. Entonces hay menos manos de obra y entonces aquellos que han dispuesto de servir en la iglesia en algún área, terminamos haciendo de todo. O sea, yo he sido sonidista, yo he sido maestro de escuela dominical, yo he sido tesorero, yo he sido el que dirigía las reuniones de oración, era el que compartía en las reuniones de oración, yo he dado clases, yo he enseñado, yo he tenido grupo pequeño. O sea, porque conforme te iban asignando, te iban pidiendo, hagámoslo. O sea, a eso nos ha llamado el Señor, a servir. Porque al final, ¿el servicio qué es? O sea, ¿Dios necesita nuestro servicio? No. O sea, ¿para qué necesita Dios nuestro servicio? Sino porque Él nos mandó amarlo a Él y amar al prójimo. Entonces, ¿cómo nos decía Juan? ¿Cómo manifestamos nuestro amor por Dios, que es alguien que no vemos? Pues a través de cómo amamos a los que sí vemos. O sea, el servicio a los demás es la muestra evidente de nuestro amor por Dios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo me involucré en todo, ¿no? Y creo que esa disposición es necesaria para ir descubriendo
¿qué cosas se te dan mejor y qué cosas se te dan peor? ¿No? O sea, no porque no haya nada que no puedas hacer, no es porque te pidan, oye, apóyanos a, no sé, a limpiar la iglesia porque nos ha fallado la persona o ayúdanos a poner las sillas. No, 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 a mí el Señor no me ha llamado a eso, ¿no? O Sí. sea, ese no es mi área de servicio, es como, o sea, es como, ¿por qué? O sea, ¿quién dijo que no es tu área de servicio? O sea, Sí. si es a Dios a quien estás sirviendo, ¿no? Entonces, yo creo que el haber probado diferentes áreas y tener esa disposición va perfilando un poco lo que quieres ser, hacer, vas descubriéndote a ti, ¿no? Entonces, yo me fui dando cuenta de que no soy un buen músico, porque también intenté tocar batería, intenté tocar el bajo. No soy dado a la música, ese no es mi fuerte, me di cuenta de que no. Así que descartado. Pero sin embargo, me di cuenta de que enseñaba bien. Entonces dije, ok, pues quizás deba profundizar un poco más en esto, ¿no? Quizás deba prepararme, tengo que estudiar más Biblia para poder enseñar mejor, tengo que, no lo sé, de pronto tomar clases de oratoria para poder expresarme mejor y saber cómo transmitir las ideas de mejor manera, no lo sé. Estudié poco oratoria, hice un curso en la universidad, pero era bien cortito. Pero es una herramienta necesaria, ¿no? Veía predicadores que yo consideraba que buenos predicadores, como ellos lo hacían. Entonces me vi inspirado por ellos para poder mejorar mi exposición de la palabra, mi enseñanza, etcétera, ¿no? Y creo que el involucrarte en la iglesia es lo que termina perfilando Claro. lo que Dios quiere hacer por medio de ti, ¿no? Genial. Sí, digamos que en el proceso tú vas redescubriendo qué es lo que más, primero, en qué crees que Dios te ha regalado, ¿no? De estos dones que Dios regala a cada uno y en el proceso de hacer, Ujú. descubres qué quieres ser, ¿no? Sí. ¿No? Y a veces hay que tomar ese rumbo. Comencemos a hacer. Hagamos de todo. En algún momento vamos a encontrar ese clic. Ok, acá es, por acá es, ¿no? Sí. Y comenzar a prepararte, comenzar a desarrollar ese talento, ese don, para que justamente pues, expongamos el potencial al 100%, ¿no? Pero qué genial que nos comentes eso y poder justamente dejar sellado eso, ¿no? Porque creo que hay muchos jóvenes que sí van a estar escuchando y van a sentirse de repente atorados, ¿no? En no saber por dónde ir, qué hacer, o sea, a quién seguir, cómo quiero identificarme, ¿no? Es un problema muy usual en la juventud, muy usual, Sí. muy usual. Y hablabas de influencers, hablábamos de redes sociales y es un error que tu referencia sea yo quiero ser como él, ¿no? O sea, definitivamente nos inspiramos de otros, eso está bien. O sea, Pablo mismo lo decía, imítenme a mí de la misma forma que yo soy imitador de Cristo, ¿no? O síganme a mí de la misma forma que yo sigo a Jesús. Pero, porque está bien que tengamos referentes, está bien, es natural, es necesario, pero no en proyectar nuestras aspiraciones con la vida de otros, ¿no? Como, ok, esta persona tiene algo que a mí me está ayudando a poder yo desarrollar un poco aquello que veo, que quiero desarrollar en mayor medida, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta persona bien y qué puedo implementar yo? Pero no podemos compararnos con otros, ¿no? Yo de chiquito, te comparto, yo soñaba, o sea, yo si era fan de alguien era de Dante Hebel. A mí me encantaba Sí, a Dante mí también. Hebel. Pero sobre todo, hablándote de avivadores, etcétera, a mí me encantaba cuando él hacía sus cruzadas con todos sus shows, que se vestía de neo. No sé si recuerdas Sí, que, claro. Sí. que se vestía de neo, hacía todo eso, hacía toda una parafernalia para al final terminar predicándote de Sí. Cristo y fue súper revolucionario en su época, ¿no? Entonces, y te contaba, te daba el mensaje del Evangelio con tanta gracia, con tanta soltura, de forma tan creativa. Parecía casi un show de comedia al inicio, hasta que al final terminabas entregándole tu vida a Cristo y dices, ¿en qué momento? ¿Cómo Sí. pasó? Pero si tú te das cuenta,
Dante Gebel es el primero que a lo largo de su trayectoria ha ido cambiando. Él no ha dejado de hacer lo que Dios lo llamó a hacer, que justamente es tener un espacio mediático, pero él es muy intencional en compartir de, yo hacía esto, pero me di cuenta de que quizás no era necesario. Yo pensaba de esta manera, pero me he dado cuenta de que no. Y me gusta mucho eso de él, ¿no? Por más criticado que pueda ser por diferentes cosas, o sea, al final, si a Jesús, que era perfecto, lo criticaron, o sea, ¿cuánto más nos van a criticar a nosotros por las decisiones que podamos tomar, ¿no? O sea, pero me gustaba eso de él y me gusta esa actitud que él ha tenido de decir, pues mira, eso que yo hice en el pasado, a día de hoy creo que fue un poco desacertado. ¿Pudo usarlo Dios para bendecir? Sí, claro, pero a día de hoy creo que debería hacerlo de otra manera y si pude haberlo hecho de otra manera en ese momento, quizás lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es necesario que estemos dispuestos a ser guiados por el Señor, ¿no? Como digo, o sea, el propósito no va a cambiar, pero quizás sí las formas, ¿no? Y querer imitar influencers o querer aspirar a ser como esas personas es limitar al mundo de algo que solamente tú puedes ofrecer, ¿no? O sea, retén lo bueno de esa persona. Impleméntalo, pero impleméntalo en lo que tú como persona puedes dar, ¿no? Y es hermoso, o sea, al final Dios te va a usar de una forma única, de una forma específica y vas a llegar a unas personas determinadas donde otros no pueden llegar y donde tú sí vas a poder llegar, ¿no? Y todos estamos llamados a distintas cosas, ¿no? Sí, a distintos 100%. montes, ¿no? Como habla el pastor Pastor Johnny Allow. sí. Y a lo mejor tu monte no es el monte de predicación, ¿no? No es un púlpito, como él dice, ¿no? A lo mejor Claro. es el monte de gobierno, el monte de las artes, del deporte, ¿no? Como nuestro amigo el pastor Pepe Selem. Sí. En fin, llega un momento en que descubres eso y cuando lo descubras tienes que desarrollarlo, tienes que esforzarte para poder, pues tienes que ser disciplinado para que esto justamente se desarrolle. Ha sido genial poder escuchar esto de ti, Nico, sobre todo viniendo de un joven, que era lo importante, que era el propósito de esto. Primero quitamos esta victimización de que hoy eres joven y por eso no tienes que prepararte y terminamos echando la culpa a todo el mundo menos a nosotros, ¿no? Sí. No, estamos en la obligación de prepararnos, de poder salir adelante para que justamente nadie tenga en poco nuestra juventud. Así es. Me gustaría que puedas dejarnos con dos mensajes finales. El primero es muy personal. ¿Dónde te ves de acá a 5, 10, 20 años? Y lo segundo es, bueno, que les digas a los chicos, si es que, de hecho, puede haber alguien que se encuentre en esta disyuntiva de decir, siento que están teniendo en poco mi juventud, ¿qué debo hacer? Entonces, primero con lo personal y luego con lo segundo. Bueno, en los siguientes 5 o 10 años me veo siendo papá, en primer lugar. Me veo, obviamente, sirviendo al Señor de la forma que Él disponga. Mi disposición va a ser la misma que siempre he tenido para con Él y siempre voy a seguir teniendo el deseo de ser fiel con lo que Él pone en mis manos y si en su gracia quiere dar más, pues gloria a Dios. Y si no, que me ayude a ver qué ruta seguir, pero sirviendo al Señor de la forma que Él disponga, ¿no? Y como mencionabas al inicio, tengo una cafetería, así que estoy muy enfocado en poder seguir desarrollando ese negocio. Sí, sería bueno visitarte, ¿no? Sí, claro. Puedes dejar el cherry también, ¿no? Yo no me preocupo. De ahí te pedimos el canje, no hay problema. Sí, perfecto. Perdón, ¿dónde podemos Está en La encontrar? Molina, se llama Botón Lila, es una cafetería de especialidad. Está en las instalaciones de nuestra iglesia, pero es abierta al público. Así que, de hecho, tenemos universidades cerca, suelen venir algunos universitarios a aprovechar el espacio como un coworking, ¿no? Tomar café. Genial. Así que ahí estamos. Botón Chévere, Lila. te estaremos visitando por ahí. Sí, y la idea es un poco
seguir profundizando en el tema empresarial, ¿no? Genial, genial. Bien, bueno, lo último era, ¿qué le dirías a este chico o a estos chicos que nos pueden estar mirando y que ellos dicen, bueno, estoy en esta disyuntiva de, ok, siento que están teniendo un poco mi juventud, ¿no? ¿Qué debo hacer? Sí, como mensaje final, yo creo que tú lo has dicho. O sea, dejar la victimización y dejar la suposición con la que muchas veces partimos, y es el decir, ah, por ser joven me van a rechazar o no me van a tener en cuenta. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Preparémonos, hagamos nuestro trabajo, seamos irreprensibles delante de Dios, y en el momento en el que seamos irreprensibles delante de Dios, seamos íntegros para con Dios por amor a nuestro Señor, porque al final no lo hacemos por los demás. Yo lo hago por mi Señor, ¿no? Y una vez que hayamos establecido esa ruta, ese modo de vida, no habrá nadie que pueda decirnos lo contrario. Y si nos lo dicen, pues no me ha conocido lo suficiente, supongo, para poder demostrarle de que hay una desvirtuación entre lo que dice y entre lo que soy, ¿no? Así es. Así que al final la Biblia lo dice, vamos a ser conocidos por nuestros frutos. Por nuestros frutos nos conocerán. Así que, joven, no te quejes, que te conozcan por tus frutos. Genial, genial. Qué buena frase final. Así que, ya saben, bueno, chicos, siempre digo chicos, pero nuestro público es abierto, es general, así que podemos tener personas de diferentes edades y no tienes que ser joven, porque incluso hay adultos, he conversado con adultos que se han sentido frustrados muchas veces o se han sentido estancados sobre lo que deben hacer o por qué camino seguir. El mensaje es para todos, el mensaje es para todos. Tenemos que prepararnos y no hay excusas para poder hacerlo. Así que a prepararnos, chicos. Bueno, gracias, Nico, por acompañarme en esta oportunidad, en este capítulo, aquí en Relevant. Espero que no sea la última. Me encantaría poder tenerte en algún momento con tu esposa, poder tener a ambos y poder escuchar un poquito de su experiencia, porque también hay mucho que decir sobre las parejas jóvenes, sobre todo este proceso de poder ya convivir con alguien. Yo me casé no tan joven, pero igual, o sea, esta experiencia es nueva. Y creo que hay muchas cosas que se pueden decir, que se pueden aconsejar, que podemos escuchar ustedes, sobre todo porque vienen de una iglesia que ama a la familia, ¿no? Como es la casa del Padre. Va a ser un bonito tiempo, así que la invitación está para ambos. En algún momento pueden acompañarnos también. Por lo pronto, gracias por acompañarme. Espero que lo hayas pasado bien. Y nada, espero poder verte en las canchas, porque acá con el nombre jugamos básquet. Te espero. Sí, por favor. Espero no faltar nuevamente. Genial. Bueno, chicos, gracias por acompañarme en un programa más aquí en Relevant con Kevin Tamay. Recuerden que ahí en los comentarios van a poder dejarnos sus preguntas, de repente algún invitado que les gustaría que podamos tener aquí, con quien podamos conversar y podamos interactuar sobre estos aspectos diarios, porque nos encanta hablar sobre estos aspectos tan sencillos y tan del día a día que también son importantes y que nos conectan con Jesús. Así que gracias por acompañarme. Nos vemos en un siguiente capítulo aquí en Relevant con Kevin Tamay. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuándo nos vean.